Bien, le damos la bienvenida al licenciado Israel Abreu, economista y experto en finanzas e impuestos. Bienvenido a la revista, licenciado. Gracias por invitarme, definitivamente un privilegio para mí estar aquí en esta mañana con esos cuatro príncipes que representan la comunicación en nuestro país. Gracias, Israel. Herrero. Israel, tenemos una situación económica convulsa, motivada por muchos factores exógenos o externos, pero lógicamente tenemos que aplatanar las cosas aquí. El gobierno dominicano ha tomado algunas decisiones frente a la crisis que hay con los precios. Y el presidente ha tomado una iniciativa, una que ha mandado al Congreso o va a mandar al Congreso y otra que son diferidas. La situación de ese discurso, ¿cómo lo ve Israel Abreu? Mire, en sentido general, nosotros vamos a apoyar todas las medidas tendentes a, en alguna medida, conservar los intereses de los ciudadanos dominicanos. Ahora, definitivamente esas medidas tienen que ir en consonancia con una previsión de lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, es el caso de la tasa cero a productos de la canasta básica familiar, que en alguna medida esos productos en República Dominicana son producidos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que tasa cero para productos importados implica de manera directa una competencia con el mercado local. No obstante, un mercado local, hablando del sistema agrícola de República Dominicana, del sistema agroindustrial de República Dominicana, que ya tiene serios problemas. Por ejemplo, entonces en ese orden, si el gobierno no toma medidas relacionadas con la promoción de esos sectores, que yo vine aquí a este programa varias veces el año pasado y creo que vine ya este año, una de las principales preocupaciones que tenemos en sentido general los economistas, los expertos en finanzas, en sentido general, y en este caso mi partido, el Partido Revolucionario Dominicano, es que no se está promoviendo la micro, pequeña y mediana empresa y que además entonces se está promoviendo el consumo y no la producción. Entonces, ¿esta medida qué hace? Bueno, pues pone en riesgo a los productores de San Juan, por ejemplo, en el caso de los granos, a los productores de ajo en Constanza, ¿verdad? A los productores de pollo, cerdos y reses en República Dominicana, porque esos productos van a venir a República Dominicana con precios que nos van a sacar del mercado desde el punto de vista de la competitividad. ¿Y qué va a pasar entonces cuando pasen esos 6 meses? Ya nosotros vamos a tener productores quebrados en República Dominicana y vamos a tener que envolvernos en ese ciclo de importaciones. Y lo más peligroso todavía, que yo creo que aquí Luis, nadie se le acercó para decirle, y es importante que la gente lo sepa, el que lo está viendo, un proceso de importación, ustedes saben lo que es. Un ciudadano en cualquier parte del mundo se sienta con una laptop, con un celular, con una tablet, y manda un mensaje a cualquiera de los productores del mundo. Mira, yo quiero un furgón con destino a República Dominicana. Yo quiero que llegue por Puerto Plata, por Barahona, por Asua, por las Américas, por Jaina. Un ciudadano de cualquier parte del mundo, y no importa la nacionalidad, porque es posible que se beneficie un PRMista, pero es posible que se beneficie alguien que licitó y ganó. Envía ese furgón y ese furgón va directamente al distribuidor que lo va a poner en manos del consumidor final. Puede ser cualquiera de los supermercados o un distribuidor del mercado. Entonces, ¿qué va a pasar con todo ese encadenamiento productivo relacionado con los ciudadanos que se benefician trabajando tanto en la agricultura, en el sector industrial, ¿verdad?, en la distribución y finalmente en la colocación en manos de la distribución final? Es posible que el empleo en una alta medida se vea también muy afectado. Es importante preguntar algo con relación a eso. República Dominicana es autosuficiencia en producción de alimentos locales. Claro que no. Solo en arroz. Entonces, si no somos autosuficientes, quizás lo que el presidente está motivando tiene un renglón de personas que van a consumir. Si tenemos tasa cero de productos
que necesariamente no están en competencia con esto, quizás pueden convivir las dos cosas. ¿Puede ser? No, definitivamente no. Mira, aquí yo puedo extenderle un ramo de olivo al gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué? Porque él mismo citó que parte de los componentes que forman parte de la producción agrícola también han experimentado grandes alzas. Eso es así. Ahora, en mi convicción, en mi opinión, yo entiendo que Luis Abinader pudo esos componentes que están experimentando alzas, ponérselo a precios asequibles, eliminarle todos los impuestos a los mismos. Y a la producción nacional. Para que la producción nacional se incentive, o inclusive hacerlo todavía, porque él todavía está a tiempo, eso no se ha implementado. Todo eso requiere de leyes y que pueden ser discutibles. Entonces, en ese orden, tú no puedes, y sobre todo en una condición de vulnerabilidad, porque República Dominicana es vulnerable frente a no producir el 100% de lo que consumen, salvo en el caso del arroz, como dijo Michel. Sí. Y la economía dominicana es una economía sumamente débil, sumamente frágil. Para que ustedes tengan una idea, en economía, República Dominicana se da un fenómeno que se llama gemelo deficitario. El gemelo deficitario, que en alguna medida voy a tener que explicarlo porque tiene muchos elementos técnicos, es cuando un gobierno, un estado, un país en todos los órdenes, tiene déficit, tanto presupuestario por parte del gobierno, como también tiene una cuenta corriente o balanza comercial deficitaria. Eso es un gemelo deficitario. República Dominicana las tiene ambas. Aunque debo reconocer que por el caso de las remesas en el año anterior, República Dominicana tiene reservas internacionales netas que están por encima del promedio de toda la historia, inclusive del mismo Banco Central. Entonces, en ese orden, a la República Dominicana tener una economía tan frágil, todas estas variables externas, por esa razón, influyen de manera directa. Entonces, agregarle a eso que no somos autosuficientes, que no estamos exportando lo suficiente para tener una balanza de pago que tenga superávit desde el punto de vista de nuestra cuenta corriente. Y que año tras año, entonces, República Dominicana necesite endeudarse en divisa extranjera, que tenga que promover la inversión extranjera en República Dominicana porque es un rubro sumamente importante para la economía, para en alguna medida poder compensar nuestra balanza de pago desde el punto de vista de nuestra cuenta corriente. Entonces, dígame. En el tema de los combustibles, del subsidio a los combustibles, nosotros vemos la medida y decimos, bueno, esta es una medida, lo primero que decimos es, quien hizo esto le puso número a la casa, o sea, identificó el tamaño del mercado, el tamaño del subsidio, porque colocó en un nivel mínimo de precio, un nivel tope hasta donde creo que 115, donde iba a subir. En ese renglón conoce cuánto se promedian los combustibles, el subsidio va a ser de esto a partir de que no suba de tanto. De 115. Si pasa de ahí, se va a dejar al precio del mercado, pero sin colocarle el ad valorem, o sea, el impuesto que se le coloca al combustible. ¿Cómo tú evalúas esta fórmula para subsidiar y compensar de forma transitoria el tema de los combustibles? Y porque en mi caso la veo bien analizada, y si te preocupa una parte que no se discutió, que es la parte que sí se va a subsidiar, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Así es. Mire, en sentido general, vuelvo y repito la tesis con la que empecé. Nosotros en el PRD y yo de manera particular apoyo cualquier medida que sea tendente a proteger al ciudadano dominicano. No obstante eso, también reconozco que en alguna medida la formulación de la fórmula que mínimamente explicó el presidente, definitivamente requirió profesional y técnicamente de personas conocedoras del tema. No obstante, yo entiendo que se pudo haber ampliado más la cobertura
en función al mantenimiento del precio. ¿Por qué? Mira, hoy amaneció a $111 el barril del petróleo Sí. en el West Bajó Texas. 10 dólares ayer. Se bajó un poco. Bajó porque estaba en 126. Correcto. En ese orden se esperaba, si se mantenía en 126, que los ciudadanos lamentablemente una reducción. íbamos a aumentar, porque 115 porque la pasaba a los cobertura 115. y pasó a 126. Ahora bien, Sí, pero estamos hablando de números diarios, aquello ya es para que seque cada 15 días. muy bien, en ocasión de que se apruebe esa ley, Sí, pues Que eso, miren, eso está pendiente. al gobierno del PRM se le ha pegado un mote, que tengo que citarlo lamentablemente, para posteriormente explicar lo que es el mote de que son cuberos. Cubero. Y eso fueron los mismos PRDistas. Estamos en manos de un presidente y un gobierno cubero. Wow. Ahora, en el orden del tema de los combustibles... ¿Y por qué tú le dices cubero? Se lo voy a decir ahora mismo. Miren, yo soy presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del PRD. Se supone que cuando se formuló la idea y posteriormente se aprobó el Consejo Económico, la discusión del Consejo Económico y Social de los 11, 12, 13 temas que inicialmente fueron planteados, había un tema específico que era de no darle importancia, que es el tema de los hidrocarburos. Al día de hoy, esa mesa no se ha reunido una sola vez. Lo que significa que tanto la ley como el planteamiento que está haciendo Luis Abinader no ha sido discutido por todas las fuerzas sociales de República Dominicana, políticos, religiosos, barriales, todos en sentido general. A nosotros se nos convocó el 23 de febrero para la primera reunión para presentar credenciales y en alguna medida recibir lo que supuestamente presentaba el gobierno. Esa reunión se pospuso para el viernes 25, tampoco se dio porque el presidente iba a hablar el 27. Finalmente se deposita esta ley, que oigan bien, esa ley no resuelve nada, esa ley no es tendente a la reducción de ningún impuesto y tampoco, que es lo peor, y aquí también los PRMistas tienen razón. Pero por lo menos le quitamos a la formulita la palabra que dice de que otros costos. Pero oiga, exactamente, pero oiga bien, eso lo que hizo fue que se transparentó. Entonces, con esta ley, ni se reducen los impuestos, número uno, y número dos, que es peor, que también lo dicen los PRMistas, que este es un gobierno para los ricos. No se reducen los márgenes de comercialización de los intervinientes en el negocio de los combustibles. Entonces, una ley que no fue consensuada, que no resuelve ninguno de los problemas tendentes a bajar el combustible para que esta inflación se reduzca, entonces definitivamente nosotros en ningún orden apoyamos este proceso que lamentablemente está viviendo República Dominicana. Pero vuelvo y te digo, apoyamos que el gobierno cree los subsidios que sean suficientes y necesarios para que el precio de los combustibles se mantenga y que esta inflación no siga creciendo a la velocidad con la que lo está haciendo. Bien, licenciado, en el caso que hemos discutido antes, de que ante el endeudamiento de un país, todas las necesidades, lo que pide la gente, hay que cubrir el presupuesto, hay que pagar los préstamos, todo eso. Para hacer obras no es que queda mucho espacio en los presupuestos y usted tiene que optar necesariamente a financiamientos, los cuales ya los números no nos dan mucha capacidad para seguir endeudándonos. El gobierno ha establecido unas modalidades que hoy yo creo que debemos de hacerle un poquito como de actualización a su última participación aquí, que estableció lo que son las alianzas público-privadas, el tema de los fideicomisos, que son vehículos totalmente buenos, factibles para lograr inversión en áreas que el gobierno no la puede hacer o en algunos casos. Perfecto. Toda esta parte que usted nos ha hablado, que estaba de acuerdo, que le gusta la figura y todo, esto se ha ido ahora con la independencia del criterio, a llevarlo a lo que es el fideicomiso público. Y ahora vamos a discutir una ley, se le ha dado para atrás todo lo que estaba en el Congreso con respecto a eso. Yo quiero que usted me fije su posición, ya que habíamos conversado sobre todo esto, y si usted entiende que esa es una práctica que bien llevada, se podría continuar para poder promover ese tipo de obras y de inversión. Michelle, yo soy un promotor
de los fideicomisos, desde el punto de vista privado. No estoy en desacuerdo con la participación de los gobiernos en los fideicomisos. Ahora, esta participación del gobierno en un fideicomiso debe ser dentro del marco de la transparencia. Posterior a vernos involucrados en la situación que se dio tanto en Punta Catalina como el de Pedernales, que han sido los que últimamente han sido más cuestionados, pues definitivamente mi posición al respecto debe ser, y todo esto en procura de proteger los intereses de los dominicanos, puesto que es el patrimonio de los mismos que se pone en riesgo. Entonces, en ese orden, yo soy de opinión que se debe crear una ley que regule la participación del gobierno en los fideicomisos. Ese proyecto de ley está ahí. Y que si es necesario, yo me voy más allá, y esto solamente para que no se quede en el fideigobierno de Luis Abinader, oigan bien, que se revisen todos los fideicomisos que en República Dominicana se han creado. Debemos tomar el ejemplo del país de origen del neoliberalismo, que es Inglaterra. En Inglaterra revisaron una cantidad de fideicomisos importantes y disolvieron alrededor de 12 fideicomisos. En México, el Senado de México disolvió 109 fideicomisos y el presidente de México estableció que con eso van a recuperar alrededor de 14 mil millones de dólares, con lo que pueden hacer frente a muchas responsabilidades sociales del Estado mexicano. Y en el caso de Colombia, que es el más cercano que tenemos, también disolvieron alrededor de 59 fideicomisos. Entonces, en ese orden, definitivamente, República Dominicana debe tener una ley que transparente la participación del gobierno en los fideicomisos y las alianzas público-privadas. Yo creo, y también es objeto de muchos titulares en el mundo, que los fideicomisos para gobiernos irresponsables, para que no me saquen de contexto, se han convertido en una forma de robar también. Entonces, y es una muestra. Pero para los gobiernos irresponsables. Para los gobiernos irresponsables. Entonces, yo creo que inclusive para la tranquilidad de Luis Abinader y su gobierno, él debe ser el principal promotor de una ley de participación del gobierno en los fideicomisos. Sin embargo, antes que Carlos pregunte, para no cambiar el tema, Muy bien. Pienso que lo que ha hecho el gobierno, y lo comenzó Danilo Medina con los fideicomisos públicos, ha sacado un poco, o quizás todo, la política del medio de esos proyectos. Y yo creo que eso es sumamente importante. Así es. ¿Verdad? Entonces yo creo que, como usted dice, no es mal. Yo creo que lo que tiene que estar bien fundamentado, bien reglamentado, ese proyecto de ley que han sometido, que por lo menos pone claro las cosas y además deja un mensaje claro de que los bienes no se van a enajenar. Así es fundamental. Que la gente tenga tranquilidad en ese orden. Exacto. Porque de eso se trata. Entonces, cuando vemos lo que estaba pasando, primero nos dimos cuenta de que en alguna medida estábamos ciegos. No sabíamos en qué estábamos participando. No obstante, se nos vendía como que era la panacea y finalmente existía la posibilidad de que los funcionarios de esas instituciones dispusieran de nuestros bienes a su libre albedrío. Pero es que también hay gente que se escuda, pero que se va a crear una mala imagen de lo que es el clima de inversión. O sea que eso podrían alegar mucha gente cuando con eso es que se amedrenta al gobierno cuando amenazan con revisar algún tipo de estructura público-privada. Así es. Mira, ahorita en la intervención de Michelle habló de un presupuesto con situaciones al respecto de la posibilidad de inversión. Ahora, yo le voy a decir algo, y aquí a mis amigos del gobierno nuevamente, yo estoy loco que llegue el 24 terrero. ¿Verdad? Sí, desesperado. Yo voy a ver cuáles van a ser las tesis que van a argumentar el mismo Luis Abinader si se va a reelegir. El 23 será ya, porque el 24. En el 23 exactamente, en el proceso de campaña. El mismo Luis Abinader, mi amiga Farideh Raful, José Ignacio Paliza, todos esos funcionarios que prometieron todo lo contrario de lo que están haciendo, llegando al punto inclusive de reivindicar las acciones de Danilo Medina y los actos políticos que hizo durante su ejercicio del poder. Entonces, yo quiero ver cuál va a ser el sueño que nos van a vender. Entonces, en ese orden, yo quiero establecer claramente
que el presupuesto general del Estado lo prepararon, ¿verdad?, Luis Abinader y su Consejo de Ministros. Entonces, no hay excusas para hacer un presupuesto equilibrado en función de que la inversión pública tenga un rol más importante, porque también fue parte de su campaña, el criticar la composición del presupuesto. El dominicano, por ignorancia, y es bueno que lo oiga eso y que lo vea, por ignorancia, no sabe en qué están utilizando su dinero, porque no dedican un minuto a buscar en Google, ¿verdad?, o en Facebook o en cualquier plataforma el presupuesto de República Dominicana. Y que sepa que si República Dominicana está produciendo 100 millones de pesos, estos funcionarios del gobierno están gastando 120, ¿verdad?, gastándolo en cosas que no van a generar ningún retorno. Llegando en este presupuesto específicamente al colmo, primero, de gastar 23 mil millones de pesos más. 23 mil millones de pesos más que el dinero que va a entrar. O sea, que hay que buscar 23 mil millones de pesos prestados para financiar eso. Adelante. Yo creo que ese tema es fundamental en estos momentos. Y le pregunto al licenciado Israel Abreu, el presidente ha ofrecido muchas cosas porque estamos en una situación de crisis. Para eso, volviendo al presupuesto, tendrá que modificar el presupuesto actual. Y le pregunto, si el presupuesto actual, que no contó con una reforma tributaria, por lo tanto, ni fiscal, porque es claro, bueno que usted lo cite eso, claro, porque al gobierno lo que le interesa, oiga bien, ciudadano dominicano, es cobrarnos más impuestos, pero no le interesa que revisen sus gastos ni la calidad del endeudamiento. Bueno, por eso era la reforma integral que se decía. Lo que suponía una reforma integral. Pero ahí no cubrió también, usted sabía. Bueno, no claro, cubrió porque en el momento que se dejó de hablar de impuestos, aquí yo vine varias veces a hablar de eso. Pero no se pudo hacer la reforma. No se pudo, no. Que él no quiere que le revisen en qué está gastando su dinero. Bueno, pero vamos. Él nada más quería cobrarnos. Pero vamos al caso ahora. Vamos a suponer que oiga bien, debió llamarse Pacto para una reforma tributaria, no reforma fiscal. Y el 16 de agosto cuando entró, era el momento ideal. Pero mire, si hay que ajustar el presupuesto para poder decir, bueno, tasa cero tal cosa, voy a aumentar los subsidios, todo eso sale del presupuesto. Si eso no lo tenemos porque no tenemos fuente de ingreso, ¿cómo el presidente lo va a lograr? ¿O a qué partida el presidente va a sacrificar dentro del presupuesto? Hay leyes específicas que amarran el presupuesto. Leyes, muchas de ellas, que tienen una dispensa en el presupuesto nacional. La del 4% Déjeme responderle del PIB, que el tiempo es costoso aquí. No tiene 5 minutos para eso. La del 4% del PIB de educación, esa nunca se ha dispensado. ¿Qué usted piensa? Mire, para el año 2022, para el presupuesto del 2022, el gobierno aumentó la nómina pública en 49 mil millones de pesos, de los cuales solamente se justifican, oiga bien, solamente se justifica a médicos, a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y a profesores. Fuera de ahí, que eso se hacía con alrededor de 10 mil millones de pesos. Los otros 49 mil millones, los otros 39 mil millones de pesos para completar el aumento en la nómina pública, ¿verdad?, suponen ser compromisos con sus compañeros de partido, que vamos a pagar todos los ciudadanos cuando echamos un galón de gasolina, cuando compramos cualquier producto grabado con el ITEVIS, cuando pagamos el impuesto sobre la renta, cuando pagamos el impuesto a la propiedad inmobiliaria o cuando pagamos cualquier impuesto selectivo al consumo. Entonces, con el solo hecho de ese rubro, ¿verdad?, que no tenía que excluir ni a médicos, ni a policías y militares, y tampoco a los profesores, el gobierno pudo haber tenido un presupuesto relativamente equilibrado, que no iba a gastar más de lo que le iba a ingresar por concepto de ingresos, y no se hacía tan necesaria una reforma de carácter tributario como lo que el gobierno quería. Esa fue otra mesa que desapareció. ¿Usted sabe en qué momento desapareció? La mesa de discusión del pacto fiscal, que de hecho ya Luis Abinader entra en franca violación de la ley junto con el gobierno de Danilo Medina al respecto del cumplimiento de la ley 01-2012, y ese pacto fiscal en República Dominicana
debió haberse dado. Entonces yo creo que ese ejercicio le hubiese servido a él inclusive para administrarse con los diferentes actores de la sociedad, para tener un manejo quizá con más agura desde el punto de vista de las críticas que está recibiendo, porque las está recibiendo y son reales. Entonces, en ese orden, resulta contraproducente el nivel de incumplimiento sobre sus propias palabras. Miren, a mis manos llegó un boleto aéreo en el día de ayer. Oigan esto, señores. ¿Por qué fue que le pusieron el mote de cubero? Todavía los dominicanos en el exterior le están cobrando los $10 del pasaje. No, pero el presidente prometió que se lo iba a quitar. Pero no lo ha quitado. Ese es el hecho. Entonces, yo voy a ver cuál va a ser la promesa. Pero esos $10 son reembolsables. Esos $10 son reembolsables. Sí, pero eso siempre ha sido así. Bueno, a mí nunca me lo han cobrado porque yo siempre lo reclamo. Lo que ellos para que sepan. Lo que ellos hicieron fue facilitar el proceso de reembolso. Simplemente, pero eso siempre porque es muy tedioso. Ahora bien, se suponía que en alguna medida eso se iba a eliminar. Hubo un fenómeno que fue la baja en la tasa de cambio del dólar en medio de la crisis, precisamente causada por Rusia y Ucrania y también por otros factores. Y la gente se pregunta, ¿cómo pudo pasar esto? Y ahora le pregunto yo a usted, ¿se está haciendo, además de contestarme esa pregunta, ¿se está haciendo el uso correcto de todas esas reservas internacionales que hay disponibles para estabilizar la economía? Mira algo, aquí en ese orden yo debo reconocer que el gobierno está actuando de manera adecuada en función a tratar de controlar los niveles de inflación, primero, y segundo, entonces, el mantenimiento de la tasa del dólar y la apreciación del peso. Ahora, una medida como la que ha tomado Luis Abinader en estos momentos, que se supone ser un proyecto de ley, y esperemos que él por lo menos consulte a las diferentes fuerzas sociales, son tendentes, ¿verdad?, y contrarias a esas mismas normas, a esas mismas decisiones que él ha tomado. Por ejemplo, si tú promueves la importación de productos, eso le va a crear una presión al dólar y a la inflación. Lo contrario de si nosotros producimos internamente todo lo que necesitamos. Entonces, resulta contraproducente y hasta paradigmático ver que el gobierno toma decisiones que promueven la importación, por un lado, y por otro lado, entonces, mantiene altos niveles de reservas internacionales, que eso está bien. Tal vez yo no las consideraría tan altas. Y segundo, entonces, por otro lado, toma decisiones, por ejemplo, de carácter económico y financiero, como es el aumentar la tasa de política monetaria para frenar el consumo de bienes y servicios, o sea, una política restrictiva de la economía con la finalidad de tratar de por lo menos mantener unos niveles prudentes de inflación o quizás hasta reducirlos o eliminarlos. Pero por otro lado, entonces, promueve las importaciones. Entonces, definitivamente resulta contraproducente y hasta paradigmático. Yo creo que Luis Abinader debe revisar al dedillo cada una de las decisiones que toma al respecto de sus promesas y de otras posibilidades que pueden ser más coherentes y viables. Bien, siempre es interesante hablar con el licenciado Israel Abreu, quien es economista y también contador público y experto en finanzas e impuestos, pero además el jefe de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano. Bien. Muchas gracias por su Gracias por participación. estar con nosotros. Esta es su casa. Y también a ustedes, si les gustó la entrevista, pueden verla de nuevo en nuestro canal de YouTube, Revista 110. Suscríbase, active las notificaciones, comente y comparta.